Muy buenas tardes, alumnos del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y amigo, licenciado Israel Flores Olayo. Y nos encontramos el día de hoy, 8 de abril, presentando nuestra sesión de asignatura Ética para la Práctica Docente, con el tema la categoría del trabajo como actividad reproductiva del hombre y la caracterización de moral profesional. Es un tema muy interesante, es un tema que vamos a abordar desde diferentes perspectivas, desde diferentes momentos, para comprender cómo se relaciona con nuestra práctica docente, cómo se relaciona con nuestro trabajo docente, nuestro trabajo académico, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, y esto pues tiene una connotación muy relevante en el aspecto histórico y en el aspecto ideológico para poder comprenderlo. En las sesiones anteriores pues hablábamos, esta es nuestra tercera sesión virtual. En las sesiones anteriores hablábamos acerca de la importancia social e histórica de la ética. Después hablamos acerca de la valoración moral, los ejercicios de valoración moral, cómo funciona la valoración moral. En este momento pues estarán preguntando cómo se relaciona o qué derivación tiene hablar de la categoría del trabajo y hablar de la cuestión moral profesional respecto de la práctica docente. El hombre, el individuo, se relaciona con este tema en el sentido de que constantemente busca atributos y busca circunstancias que lo posicionen en una valoración y en una posición de valoración. Es decir, el ser humano busca en todo momento estar situado en una posición en donde, aparte de ser valorado, se permita valorar. Comprendiendo eso de mejor forma, el ser humano, conforme va desarrollando aptitudes de valoración o aptitudes o circunstancias de valoración, pues obviamente esa misma circunstancia le origina una posición de valoración respecto de los demás. Eso es lo que hablamos en la clase pasada, cómo el ser humano desarrolla esos escenarios de valoración de acuerdo a criterios ideológicos, estéticos, una cuestión axiológica de los valores. Ahora, nos encontramos en la asignatura de Ética para la Práctica Docente. ¿Y qué relación guarda hablar de la categoría del trabajo como actividad reproductiva del hombre? Primero que todo, quiero establecer que el concepto por sí mismo, cuando estaba trabajando la preparación de esta clase, cuando estaba documentando ciertos aspectos literarios para la misma, confrontando ciertas ideologías para poder establecer bien qué transmitir o qué compartir con ustedes en este momento, encontré muchos escenarios en donde este concepto se ha incluso en algunos momentos desvirtuado y en algunos momentos tergiversado, pero en algunos otros escenarios ha adquirido demasiada fuerza, incluso de acuerdo a lo que sucede en este momento. Incluso quiero precisar que la palabra reproductiva, en las investigaciones que yo realicé, en el trabajo de investigación que me implicó preparar esta sesión de trabajo, la actividad reproductiva está más ligada al trabajo femenino informal, es decir, al trabajo de las mujeres
que las mujeres realizan como trabajo doméstico o en casa. Y la palabra reproductiva no se relaciona mucho actualmente con el trabajo que el hombre realiza. Esta dimensión ha adquirido una separación genérica o de cuestión de género. Si ustedes, como lo vamos a trabajar durante la semana, ustedes lo van a poder observar durante su investigación, van a poder observarlo, van a poder analizarlo durante la investigación que realicen. Siempre que hablamos del trabajo como actividad reproductiva, aparece la mujer. Siempre aparece la mujer. Y el trabajo que realiza en casa, con los hijos, y obviamente un trabajo al que no se le da una valoración adecuada. He ahí la fuerza que está adquiriendo este concepto, o la fuerza que a últimas instancias este concepto ha adquirido. Establecer precisamente que no existe este concepto tan ligado al trabajo del hombre, que semánticamente hacen una separación. No vamos a ubicarnos en una confrontación de cuestión de género o cuestión ideológica acerca del género para establecer si es una situación legítima o es una situación totalmente apegada a una situación de género. No vamos a adentrarnos ahí. Eso sería tema de otro estudio. Lo que quiero especificar es que cuando estemos trabajando este tema, cuando ustedes estén realizando sus asignaciones y estén profundizando, pues van a encontrarse con esta separación. Yo estuve revisando diferentes autores, diferentes teorías, y entonces, para poder hablar del trabajo como una cuestión de conformación ética en el hombre, como una cuestión solidaria en el hombre de trabajo y de relación con sus congéneres, pues entonces tuvimos que llegar a una definición antropológica, ¿sí? La primera definición que nos encontramos en una cuestión antropológica para poder separar estas vicisitudes, pues encontramos que el trabajo es la posibilidad del hombre de adecuar especialmente el entorno a sus necesidades. Es en definitiva la condición de su misma supervivencia. Pero solo con el capitalismo, el poder social del trabajo, encuentra una dinámica y un modo de producción que hace de su rendimiento creciente la clave misma de su existencia. Vamos a tratar de no alejarnos tanto del escenario docente, del escenario práctico, porque este tema, principalmente este tema, nos obliga a ubicarnos en un embalaje, en una situación un poco más filosófica, un poco más de rescate filosófico, de conceptos filosóficos, porque de esta forma vamos a comprender qué papel juega el trabajo en la conformación ética del hombre. Algo bien importante es que el hombre tiene que desarrollar la posibilidad, tiene que satisfacer las necesidades de su supervivencia, y esto lo incluye o esto lo involucra con cuestiones económicas superlativas, pero más que con cuestiones económicas, con cuestiones de una ideología específica. Aquí se menciona la cuestión capitalista y el poder social del trabajo. Muchos autores, Marx, Engels, todos ellos, como lo vamos a analizar aquí a continuación, establecieron que el trabajo, el capital social, la relación entre estos factores económicos y el hombre, no tan solo determinaba su aspecto de supervivencia, sino que determinaba cómo es que el ser humano desarrolla escenarios de posicionamiento, de estratificación a través de estos factores. Estos factores, esta estratificación,
pues obviamente crea la distinción de las clases sociales o crea la separación de las clases sociales. Una separación muy cuestionada, pero inevitable. El hombre, en su búsqueda de posicionamiento y en su búsqueda de poder o de mayor aceptación en diferentes estratos, pues obviamente adopta ciertas características, ciertas conductas, y estas características y estas conductas lo llevan a incursionar en diferentes niveles, y por esa razón la estratificación o la distinción de clases es algo inevitable desde la perspectiva capitalista, desde el posicionamiento económico, obviamente. Ahora bien, el hombre en esta dinámica, en este proceso, ha establecido una valoración de sí mismo y de los demás. Establece que existe una valoración objetiva de su persona en cuanto a lo que produce, cómo lo produce y cuándo lo produce, ¿sí? Esa valoración objetiva o esa estructura valorativa ya es inherente al ser humano, ya no la podemos desligar. Mientras sigan existiendo, obviamente, factores tan determinantes como el capitalismo, el existencialismo materialista y cuestiones que fueron estudiadas desde autores como Kant, ¿sí? Como Comte, que también se dedicó a estudiar estas cuestiones positivas de la socialización y de la educación, de la naturaleza humana, que es naturaleza humana obviamente, podemos comprender que no se puede desligar de una forma tan sencilla un concepto que el ser humano ha distinguido o ha determinado desde sus inicios en este mundo. Por esa razón, tenemos que acudir a una cuestión antropológica, una perspectiva antropocéntrica, ¿sí? Por esa razón. Ahora bien, hasta el final de la Edad Media prevaleció una cosmovisión organicista y sexuada. La tierra concibe por el sol y de él queda preñada, dando luz a todos los años, según la expresión aristotélica. La riqueza era un don de la tierra, imposible de ser creada o reproducida por la intervención del mismo hombre, que en todo caso se limitaba a descubrirla, a extraerla y a consumirla. Esta postura es determinante para comprender el trabajo y la relación entre trabajo, hombre e ideología, y comprender que muchas de las situaciones que se generaron a partir del cambio de ideología respecto del trabajo, pues es porque las teorías filosóficas y las doctrinas filosóficas cambiaron de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Cuando hablamos de lo teocéntrico, pues es que las teorías o las doctrinas filosóficas centraban su entendimiento y la comprensión del mundo en aspectos de deidades, en elementos como las deidades, los dioses. Ese es el aspecto teocéntrico. Pero vino una separación a partir de los socráticos o de la escuela socrática, en donde ya se establecieron métodos científicos para entender el razonamiento, para distinguir los tipos de razonamiento, y estos métodos crearon una comprensión distinta del mundo, y entonces estos filósofos pugnaron mucho porque el mundo o la historia del mundo dejara de tener solamente una comprensión fantástica a través de las deidades y empezara a tener una perspectiva antropocéntrica, o sea, centrada en el hombre, en su razonamiento, en su forma de entender el mundo y la vida, incluso la naturaleza. Entonces, esto no fue algo que sucedió en aquellas épocas tan solo porque se haya pensado de esa forma, sino que fue un proceso
fue un proceso de incorporación de pensamiento, de rumbos de pensamiento, en donde el hombre, pues, es que hay que comprender que el hombre, en esa medida, tuvo que separarse de las teorías teocéntricas, tuvo que alejarse de las cuestiones teocéntricas, porque el hombre pues estaba o siempre ha estado tendiente a interpretar el mundo de forma fantástica. Es una condición inherente al ser humano creer en las cuestiones metafísicas, en las cuestiones metas, más allá de lo que no es comprensible a su entendimiento, o lo que no puede explicar con forma o de una manera lógica. Entonces el hombre lo maneja de esa forma, lo interpreta de forma fantástica. Y la interpretación científica o la cuestión científica viene aparejada con una nueva forma de pensamiento, una nueva ruta de pensamiento. Y como dice aquí este autor, pues hasta la Edad Media, ¿no? Es decir, tuvieron que pasar muchos años para que el hombre comenzara a comprender y a entender que lo antropocéntrico, alejarse de las teorías teocéntricas, pues le acarreaba una mejor comprensión hacia su perspectiva de un mundo material, el materialismo al que siempre nos hemos dirigido. Y entonces vamos a comprender ahora, vamos a trabajar un poquito el desglose de los orígenes etimológicos. No hay en la lengua griega una palabra, por lo tanto, para designar el trabajo humano con la connotación que le asignamos en la actualidad. Aquí aparecen 3 sustantivos que designaban a su modo actividades que hoy identificamos con el acto propio del trabajo: labor, poesis y praxis. Intentemos primero con labor. Labor refería a la disposición corporal en las tareas pertinentes del hombre para mantener su ciclo vital y por lo tanto de la perpetuación de la especie, bajo el dominio de los ritmos propios de la naturaleza y del metabolismo humano. Obviamente creo que podemos visualizar aquí, en este escenario primario, que la labor se relaciona con aspectos fundamentales del trabajo básico, del trabajo que se necesita para que las sociedades sobrevivan y supervivan. Aspectos dirigidos al ciclo vital y a la perpetuación de la especie. La producción agrícola, la producción ganadera, la producción agropecuaria, todas estas actividades que de forma natural y de forma lógica pues ayudan a que el hombre satisfaga necesidades básicas y pueda sobrevivir, pueda seguir existiendo y seguirse perpetuando en este mundo. En segundo lugar, encontramos a la poesis. La poesis define, en cambio, el trabajo que no se vincula a las demandas de la sobrevivencia. Es el hacer y la creación del artista, del escultor, del que produce un testimonio perenne y libre, no asociado a las exigencias inmediatas de la reproducción de su vida. Poesis es la trascendencia del ser, más allá de los límites de su existencia, lo que se manifiesta en una obra perdurable, un modo de afirmarse en el mundo natural y sobrenatural. Estas actividades, este trabajo, obviamente esta clasificación, pues obedece a la cuestión semántica de interpretar las actividades que el hombre desarrolla en 3 grupos específicos. Hasta el momento hemos analizado 2, o estamos analizando la segunda. Pero, ¿por qué lo estamos presentando así? Bueno, porque es el primer intento, o es la primera forma, la forma básica de entender cómo
esta estructura posicionaba al ser humano. Este posicionamiento que actualmente vivimos o que actualmente tenemos en nuestra cotidianeidad, en el mundo, incluso en el lugar donde habitamos, donde vivimos, parte de aquí. Desde los inicios de la historia, el hombre ha tenido que segmentar y separar todas estas situaciones o estos escenarios para poder crear estratos, para poder crear estereotipos, para poder crear perfiles, y estos definen a una sociedad como tal. La definen en todos sus elementos, en todos sus aspectos. Y no nos vamos a remontar históricamente a las condiciones que se vivían en aquellos años, como por ejemplo hablar de la esclavitud, que la esclavitud, los esclavos no exigía un posicionamiento como tal, no había una posición y era trabajo, ¿me explico? Es decir, ellos realizaban el mayor trabajo posible, las tareas de mayor trabajo posible, y no estaban posicionados por esa razón. Es decir, la posición de esclavo, de ser esclavos, no los relacionaba con la actividad de trabajo, como se presenta en estos apartados, en donde al realizar una actividad laboral o al realizar una actividad de trabajo, moralmente o éticamente ya se relacionaban en una posición o ya se posicionaban. Eso no sucedía así. Por eso es bien importante comprender que hay un momento de partición en la historia o de separación en la historia en donde se radican estas figuras que no tiene mucho tiempo como en la antigüedad, que son situaciones recientes, en donde ya desaparecen estas figuras, se suprimen figuras que no estaban acorde a lo que la historia exigía, y entonces el hombre con respecto del trabajo se posiciona realmente y obtiene una valoración moral. Por eso es bien importante comprender estos apartados. Entonces, la poesis pues obviamente hablaba del trabajo creativo, ¿sí? De la situación creativa del trabajo. Ahorita, por ejemplo, me remonto a la biografía, la historia, la vida de Oscar Wilde. Oscar Wilde era un creativo, su trabajo era la creación literaria, y en este trabajo de creación literaria pues él era considerado el arte. Era uno de los escritores más reconocidos por la burguesía europea, y se codeaba y se relacionaba las figuras más representativas de la riqueza y de la nobleza. Y entonces pues era un posicionamiento, una valoración moral que se le daba a él respecto de esta figura, de cómo adquiría una gran relevancia, aunque en realidad, si lo analizamos de forma objetiva, pues su trabajo satisfacía necesidades culturales, de entretenimiento, muchas cuestiones del espíritu, vaya, pero no eran actividades que coadyuvaran en la sobrevivencia del hombre, o que mediante sus actividades el hombre pudiera sobrevivir, o que fueran esenciales para sobrevivir. Esa es la situación que estamos planteando ahorita. Por eso, estas actividades o esta separación, pues implica una valoración moral como tal, implica una valoración ética, una situación ética. Ya en clases anteriores hemos hablado de la cuestión de la diferencia entre la ética y la moral. Ya no nos vamos a ubicar tanto en ese campo, así que cuando hablamos de ética y hablamos de moral, ustedes ya pueden distinguir a qué nos estamos refiriendo. Y aparece la praxis. Praxis finalmente es la identificación de la más humana de las actividades. Su instrumento es también algo específicamente humano. El lenguaje, la palabra, y su ámbito privilegiado es la vida social y política de la comunidad, de la polis. Mediante la praxis, el hombre se muestra en su verdadera naturaleza, de hombre libre y consecuentemente de animal político, de ciudadano, de miembro de una colectividad, que es lo que le da sentido a su vida individual.
La praxis es la clasificación que más puede ubicar una cierta representatividad dentro de los grupos de trabajo. Aquí es donde se incrustan, pues obviamente, todas las personas que estudian el fenómeno social, que dedican su trabajo a la consecución del hombre libre, de manejar, aspectos más privilegiados, y esta clasificación pues ya nos habla de un posicionamiento, de una valoración, de una escala moral. Este posicionamiento o esta escalada moral nos ayuda a entender que el punto real de hilvanar estos conceptos o de desarrollar estos conceptos nos acerca a comprender que la valoración moral, la escala moral de una sociedad descansa inevitablemente en la relación individuo-trabajo. Esta percepción social no la podemos evitar y es muy objetiva en ese sentido. Por eso es un tema de mucha importancia en la ética de la práctica o la ética para la práctica docente, porque de acuerdo a comprender la escala social que invariablemente viene apegada a la valoración que implica un desarrollo profesional, esta escalada moral no debe corromper al individuo, no debe alejarlo de los principios y valores éticos necesarios para poder mantener esa estructura, esa verticalidad que la vida le exige. Esto es sumamente importante, esto es muy importante porque vamos a remontarnos un poquito a la sesión anterior, en donde hablábamos acerca de que el ser humano se mueve constantemente. Aquí es donde viene la conexión del tema, aquí es donde conectamos el tema de la actividad de trabajo como actividad reproductiva del hombre con la ética y la práctica docente. Aquí es donde hacemos el conecte. En la clase anterior, en la sesión anterior, hablábamos acerca de que el hombre se mueve constantemente entre los ideales de la moral, entre los más altos valores y cuestiones del espíritu de la moral y de la ética, y la moral en su desglose colectivo, la ética en su situación individual. Se mueve en eso y entre sus deseos, sus sentimientos y sus pasiones, sus inquietudes. El hombre está constantemente en ese conflicto existencial que le acarrea decidir a qué atender, si hace caso a las cuestiones del espíritu, a la moralidad de existencia, a lo que la ética le indica que es correcto realizar respecto de la moralidad colectiva, o obedecer a sus deseos, a sus instintos, a sus sentimientos. Y entonces aquí la escala valorativa del trabajo, la escala de la valoración moral del trabajo como actividad reproductiva del hombre o como actividad productiva del hombre, nos dirige a establecer una línea o una separación entre lo que el hombre éticamente debe hacer para evolucionar en el aspecto laboral, pero sin corromperse, sin desvirtuar sus principios, sin alejarse de esa estructura que le determina como un individuo consciente, congruente, sano, aceptable dentro de una comunidad. He aquí la importancia de entender que esta valoración, esta percepción de valoración moral o de escalada moral
mal manejada o mal comprendida, pues puede acarrear esos momentos de desvirtuación del hombre, de corrupción interna que se manifiestan en lo externo. Creo que ejemplos de esa naturaleza o situaciones de esa naturaleza las podemos vivenciar, las podemos observar a cada momento, cada día. Personajes, personas que se han alejado de sus principios, sus valores, su estructura, simplemente por obtener una escalada respecto de este materialismo, de este capitalismo que muchas veces nos absorbe, nos ocupa, ¿no? Ahora bien, vamos a desarrollar un poquito de ideología acerca de los pensadores que trabajaron estos conceptos, que le dieron o que intentaron darle una forma específica en el apartado de comprender hacia dónde va dirigido el aspecto funcional de comprender los límites o las delimitaciones del aspecto social en cuanto a una estructura de mejor diseño o una idea de mejor diseño para detener o hacer más moderado este conflicto del que veníamos hablando. Iniciamos con Karl Marx, sí, que en sus tratados obviamente del trabajo, recordemos que él fue un gran estudioso de la relación trabajo-hombre-capital, esta triangulación tan importante para el individuo, donde dice que el concepto de trabajo es, según Marx, una categoría totalmente simple y muy antigua, como representación del trabajo en general, es decir, de una representación de los hombres como productores. Sin embargo, solamente en su forma de existencia moderna, cuando se presenta como indiferente en relación a un trabajo determinado, como la facilidad de pasar de un trabajo a otro, como medio general de crear riqueza y no como destino particular del individuo. Marx hace una de las aportaciones más significativas a esta idea que estamos trabajando, porque Marx establece que el hombre tiene este conflicto relacionado con la posición o la escalada de valoración moral del trabajo, y dice, el hombre va con la perspectiva de que lo que tiene que hacer es generar riqueza, y genera riqueza, y genera riqueza, y no lo maneja como una cuestión de un destino particular o final de su formación como hombre, o de su papel como hombre en la sociedad, una contribución más espiritual, más de carácter interno, de carácter constructivo moral, sino de que busca escenarios en donde pueda incrementar mayor riqueza. Esta perspectiva es lo que Marx establecía en sus tratados, es lo que corrompe al hombre. Y si nos remontamos todavía más atrás en producción literaria, pues nos encontramos el Leviatán de Thomas Hobbes, en donde Thomas Hobbes define que el hombre pues se encuentra en una constante guerra de supremacía, de imposición de ideas, de ocupar, de posicionamientos, de ocupar posiciones que ya están ocupadas, y que en ese proceso pues el hombre corrompe y se corrompe, ¿no? Y ahí la importancia de la ética en estos tratados. Engels, por su parte, dice que todo el mérito por el veloz avance de la civilización fue adscrito a la mente, el desarrollo y la actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus acciones desde su pensamiento, en lugar de desde sus necesidades. Y así fue que fue ganando importancia en el curso del tiempo esta mirada idealista sobre el mundo que, especialmente desde la caída del mundo antiguo, ha dominado las mentes de los hombres. La ética y el estudio de la ética, el estudio de la moral, ha servido y seguirá sirviendo durante el transcurso de nuestra historia en este mundo, de la historia de la humanidad, porque ha buscado plantear límites, ha buscado plantear
de limitaciones muy convenientes o muy convencionales para el ser humano, a fin de evitar que esta corrupción, que este momento corrupto no llegue al hombre, que el hombre pueda alimentar sus motivos espirituales, sus motivos de valoración axiológica y crear diferentes momentos para una mejor contribución a la humanidad y no ubicarse en solamente perspectivas capitalistas o materialistas de generación de riqueza, lo cual, pues como podemos observar, ha provocado o ha creado muchos problemas en este mundo y en la historia de este mundo. Ahora bien, nos encontramos con Harry Breverman, un pensador contemporáneo, dedicó mucho de su tiempo a creer y a crear una combinación interesante de palabras que se presta mucho para esta disertación. Harry Breverman, cuando leemos su biografía, cuando tratamos de entender por qué escribió sobre esto, pues Harry Breverman es un personaje que vivió mucho de cerca y estuvo muy impactado y muy afectado por la famosa recesión económica que surgió en Estados Unidos. Esta recesión económica, como sabemos, causó graves estragos. Aquí ubicamos esos años de su nacimiento y de su fallecimiento, pues ahí ubicamos perfectamente los años de la recesión económica que vivió Estados Unidos y que causó graves estragos, graves daños en toda la economía de la población norteamericana. Y había que buscar soluciones, había que buscar nuevas ideologías, nuevas formas de pensar, porque pues el ser humano estaba en una carencia muy fuerte, el ciudadano norteamericano estaba en una carencia muy extrema de satisfactores básicos para sobrevivir, y Harry Breverman, uno de ellos, desarrolló unos estudios bien importantes sobre la relación entre trabajo y naturaleza humana. Y dice lo siguiente: el trabajo del hombre reposa en su carácter único a partir de la posibilidad del pensamiento conceptual, de la capacidad de abstracción y de representación simbólica. Su origen es la naturaleza única del cerebro humano. De este modo, el trabajo, como acción a propósito, guiada por la inteligencia, es el producto especial de la humanidad. Es a partir de esta característica de la biología humana que el trabajo del hombre puede emanciparse de la exigencia instintiva de las acciones dirigidas a la sobrevivencia propias de cualquier otro animal. Es evidente que Henry Breverman escribe esto porque cuando el hombre se enfrenta a diferentes momentos de carencia y de insatisfacción de sus necesidades básicas, entonces el hombre comienza a adoptar conductas fuera de los límites del buen comportamiento, empiezan a surgir conductas delictivas, conductas aberrantes propiamente dichas, ¿no? La sociedad deja de ser una sociedad como tal y se convierte en una jungla. Y esto provoca una descoyuntura moral y social impresionante. Entonces, Harry Breverman apostó y decidió en su ideología transmitir principios y conceptos que pues ayudaban a entender mejor la inclinación de todos ellos a creer en mejores escenarios y en mejores momentos a partir de una concepción ideológica diferente que no se relacionara o que no fuera tan enfocada a la mera satisfacción de necesidades. Era una batalla interesante, pero al mismo tiempo una batalla en cierta forma pues muy desequilibrada en ese momento, porque la gente no estaba atenta a ideologías de nueva concepción, estaba atenta a satisfacer sus necesidades básicas.
Entonces, esto pues nos dice que aún en esos momentos los grandes pensadores o los autores se dedicaban a tratar de hacer valer la importancia de un comportamiento ético ante estas vicisitudes. Y ahora sí, ya llegamos a la parte final de nuestro tema, en donde, como mencionaba al principio, en diferentes tratados, el concepto de reproducción se dirige efectivamente a una cuestión muy específica en cuanto al trabajo. Eso es un análisis que vamos a dar por sentado en alguna de nuestras actividades de esta semana para que podamos comprender bien todo lo que hemos hablado respecto de la valoración moral del ser humano, respecto al trabajo, respecto del hombre y la palabra del aspecto reproductivo. Y entonces, pues una de las tareas que primero se asumió fue definir los conceptos de producción, reproducción y trabajo. Había que entender los distintos aspectos que contribuyen a la reproducción social, incluyendo en especial el trabajo doméstico y las tareas en torno al hogar, en las que por tradición se ha concentrado el trabajo de las mujeres. Vamos a analizar esto por separado, vamos a comprender que no es la intención del tema darle una cuestión de género o un enfoque de género, sino que en estos momentos el aspecto del trabajo reproductivo o el trabajo como aspecto reproductivo del hombre se ha enfocado específicamente en una situación de género, en el trabajo doméstico de las mujeres o en su trabajo, por llamarlo de alguna forma, el trabajo informal que poco se aprecia y poco se valora, dicho sea de paso. Es una cuestión cultural, es una cuestión que se tiene que reformar y trabajar a través de la aparición de nuevos conceptos ideológicos. Vamos a estar en comunicación esta semana con sus actividades, vamos a poder desarrollar todo nuestro trabajo de una forma muy detallada conforme vayamos avanzando y desarrollando el trabajo que se ha programado. Y ha sido un gusto saludarles y quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias.